Bálsamo al corazón. De generación a generación, Señor, cantaremos, bendeciremos tu nombre, te daremos alabanza, Señor. Exaltaremos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué tal si lo decimos juntos? Y decimos: cada generación celebrará tus obras, se hablará del esplendor de tu gloria y majestad. ¿Cuántos proclaman? Proclamará la memoria de tu inmensa bondad. Señor, se cantará con júbilo, se cantará con júbilo tu victoria. Te exaltaré, mi Dios, por siempre. Todos los días te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, por siempre. Grande eres tú. Te exaltaré, mi Dios, por siempre. Todos los días te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, por siempre. Grande eres tú. Generación celebrará tus obras, se hablará del esplendor de tu gloria y majestad. Se proclamará la memoria de tu inmensa bondad. Se cantará con júbilo, se cantará con júbilo tu victoria. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre. Todos los días te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre. Grande eres tú. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, por siempre. Todos los días te bendeciré. Mi Dios, mi Rey, por siempre. Grande eres tú. Grande eres tú, Señor. Y ahora con sus voces vamos a decir juntos, y vamos a imaginarnos a Cristo entrando por esa puerta a deleitarse, a habitar en la alabanza de su pueblo. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Qué tal si usted levanta su voz y le dice: Aleluya, 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 grande eres tú, Señor, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Iglesia, esta mañana diga: Señor, yo quiero adorarte con entendimiento. Señor, yo quiero caminar en lo que estoy proclamando. Amén.
invitarle, iglesia. Hay alguien que en este lugar dice: Señor, me he sentido sin fuerzas. Señor, quizás terminando año y estoy agotado, estoy agotada. Me he saturado de tantas cosas, Señor. Alguien puede decir quizás: Señor, le temo al futuro. Me cuesta pensar lo que el 2025 puede traer. Quizás alguien se encuentre en este momento cuestionando cada uno de los pasos que ha dado en este 2024. Pero quiero invitarle, iglesia, a que usted pueda hoy reconocer una de las virtudes que tiene nuestro Padre Celestial, que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Torre fuerte es Él. Cuando usted y yo reconocemos sus virtudes, pueden ser realidad para nosotros. Y por eso hoy reconocemos que toda fuerza, Señor, que tenemos es por ti, es por tu Espíritu. Amén. ¿Qué tal si la iglesia canta en esta mañana como un acto de fe y dice con nosotros: que tú puedas declarar, se hace tan relevante que tú puedas decir: Señor, yo creo en ti, creo en lo que tú has dicho. Confesamos, Señor, que creemos en tu regreso. Confesamos que venimos, Señor, con ese llamado que tú has hecho a nuestras vidas. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo paz y seguridad.
vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como llegan los dolores de parto a la mujer embarazada. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz, del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alertas en nuestro sano juicio. Hay otra porción de la Biblia que dice: levántate y resplandece, porque tu luz ha venido. Dice: esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla. Señor, y en el nombre de Jesús hoy creemos que hay oídos en este lugar que escuchan, que hay oídos en este lugar que creen en el nombre de Jesús, y que hay un pueblo que lo pone en práctica. Amén. Así que, Señor, somos entendidos en el nombre de Jesús, que en los tiempos que estamos viviendo, Señor, son tiempos para que seamos hijos de la luz. Son tiempos para que venzamos el mal con el bien. Son tiempos para que usted y yo mantengamos lámparas encendidas, para que estemos listos, para que estemos preparados, porque el novio viene en el nombre de Jesús. Y yo no sé, iglesia, si esto le anima a usted o quizás le llene de temor, pero si hay algo que puedo decirle, y es que es una promesa que Él ha hecho y está por cumplirse. Amén. Tú estás, Señor.
verdad, Señor, la fe de muchos se enfriará. Pero en el nombre de Jesús, hoy declaramos que nuestra fe sigue viva. Hoy declaramos, Señor, que nuestra relación contigo se fortalece. Hoy declaramos que nos activamos en nuestra iglesia local, que predicamos las buenas nuevas en el nombre de Jesús. Iglesia, vamos. Abra sus labios, abra su boca y hoy dígale: Señor, hoy declaramos, Santo, 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 Dios poderoso, Santo, al Santo, al Dios verdadero, adoramos. Dios poderoso, Santo, 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 Dios poderoso. Espíritu de Dios es soberano. Y muévete en medio, Señor, de tu iglesia. Espíritu de Dios. Señor, anhelamos, Señor, adorar en tu presencia. Nos deleitamos, Señor. Y quizás, Señor, hoy nos atrevemos a decir que no queremos solo una visita, porque la visita se va. Queremos permanentemente, Señor, estar contigo. Queremos un tiempo, Señor, anhelamos un despertar espiritual. ¿Hay alguien en este lugar que anhele un despertar espiritual? ¿Hay alguien en este lugar que pueda decirle: Señor, yo quiero más? Jesús, anhelamos conocerte. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Revélanos a Cristo. Por tus llagas sanos soy, por tu cruz soy libre, por tu sangre limpio soy, la victoria es. Puedes tú decir nuevamente: por sus llagas. Por sus llagas sanos soy. ¿Alguien puede declarar en esta mañana? Libres. Por tu sangre limpios somos. En la victoria Él nos ha dado.
quizás en tu mente ha estado ese convencimiento de atadura, de que algo no te deja, de que tú no puedes. Si quizás usted está esta mañana y dice: Señor, yo estoy sucio. Señor, ¿cómo voy a levantar mis manos? ¿Cómo voy a levantar mi voz? Si quizás ha venido vergüenza sobre su vida. Hoy yo le invito a que usted pueda creer en lo que Cristo ya ha dicho, en lo que Él ya ha hecho. Y en el nombre de Jesús yo le invito a que usted levante su voz y juntos digamos: por sus llagas sano soy, Señor, por su cruz hoy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria Él nos dio. Las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Él ha ganado, iglesia. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Quiero que por favor me acompañen al Salmo 133, por favor. Salmo 133, verso 1 al 3. Bueno, por favor. Salmos 133, del 1 al 3. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta las vestiduras o el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aleluya. Dice la palabra de Dios que es bueno y es delicioso. Bueno y delicioso. A veces hay cosas buenas pero no son deliciosas. Por ejemplo, cuando usted tiene que tomarse un limón hervido para la tos o para la gripa, eso es bueno, pero no es delicioso. O cuando hace un jarabe de cebolla, es bueno porque lo necesita, pero no es delicioso. ¿Cuántos están conmigo? Pero la palabra de Dios dice que la unidad, la armonía es buena y es deliciosa y produce algo más. ¿Qué es? Versículo 3. La bendición de Dios sobre nosotros. Así que, iglesia, tú
y yo tenemos que procurar en nuestras casas, en nuestros hogares, la unidad y la armonía, para que haya bendición de Dios. Solamente bajo esto, bajo la armonía y bajo la unidad, se produce la bendición de Dios. Dios se alegra, Dios se bendice. En nuestra iglesia igual, la armonía y la bendición la armonía y la unidad hacen que Dios descienda y que venga su bendición. Vamos a orar en esta mañana porque hay armonía. ¿Hoy es qué? Hoy es diciembre. Pero para nosotros todos los días son de bendición. Y tal vez por estos días usted está más emocionado que el resto del año, porque el mes lo da para eso. Pero es importante que cuando tú eres bendecido, todo el tiempo estás bien, estás gozoso, estás en bendición. Entonces vamos a orar por la armonía de los hogares, de mi hogar, de tu hogar, del hogar de tus hijos, por el hogar de tus amigos, de tus vecinos. Amén. Es un buen propósito, ¿cierto? Porque sabemos que hay bendición. O sea, esa es la condición, pero una condición llena de amor, la bendición de Dios sobre nosotros. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aleluya. Dios se agrada, Dios se bendice. Téngalo presente cuando vengan esos momentos de wow, que quieren afectar, ¿verdad? Porque vienen. Pero téngalo presente que la bendición de Dios viene cuando estamos juntos, unánimes. Amén. Padre, en tu nombre venimos hoy delante de ti, de tu presencia. Eres real, Señor, para nosotros. Sabemos que estás en este lugar porque hemos invocado tu nombre, porque tu presencia, Señor, desciende sobre nosotros. Hoy honramos tu presencia, honramos tu palabra, Señor. Creemos que ella es verdad, creemos que ella nos direcciona, creemos que ella nos enseña, nos corrige, nos instruye en justicia para buenas obras, Señor. Gracias, Rey. Gracias porque tú te agradas, porque envías tu bendición en un lugar donde hay armonía, donde hay amor, donde hay unidad. Ahí estás tú, Señor. Padre, gracias. Oramos por la unidad en este tiempo de los hogares. Vamos, iglesia, oro por mi hogar, dile al Señor, lo pongo delante de ti. Oro por la unidad de propósitos en mi familia, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, para que el bienestar venga, la provisión venga, el gozo tuyo, la plenitud que hay de estar en ti, Señor, venga a mi hogar, a mis hijos, a mi familia, porque es delicioso, porque es bueno y te lo agradecemos, Padre. Es bueno, dice tu palabra, habitar en unidad. Es bueno, dice tu palabra, habitar en armonía. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a serte fiel en lo poco. En el nombre de Jesús. Oramos por la administración de tu palabra en esta mañana. Por el gozo, por la fortaleza, por el ánimo para trabajar que solo viene de ti. Hoy puedo cambiar mi realidad, y la iglesia, hoy puedo cambiar mi realidad de cómo me siento, de cómo estoy, por tu realidad. Una realidad en bendición para mi vida, porque tú quieres, Señor, que estemos bien. Eso es tu voluntad acerca de nosotros. Que seamos prosperados, que tengamos salud, así como prospera nuestra alma, nuestra economía. En el nombre de Jesús te damos gracias, Papá Dios. Amén. Aleluya. Amén, iglesia. Muy buenos días. Qué bueno estar esta mañana exaltando al Señor, teniendo vida. Gracias al Señor tenemos vida para exaltar al Señor, para poder venir hasta este lugar. Tenemos fuerzas
Dele gracias al Señor porque usted tiene fuerzas para trasladarse a este lugar hoy, ¿cierto? Tenemos la posibilidad de levantar nuestra voz. Mucha gente no tuvo la misma oportunidad que nosotros tenemos. Le damos gracias al Señor porque tenemos vida, porque tenemos un intelecto, porque podemos ver, porque podemos oír, ¿cierto? Dios es bueno. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día precioso que nos regalas, por la oportunidad que nos brinda, Señor, al poder estar en este lugar, estar con los hermanos, disfrutar, Señor, de la unidad, mientras te adoramos y te exaltamos. Gracias. Gracias, Señor, porque nos has dado un techo, nos has dado un hogar, nos has dado una familia, nos has rodeado de personas que son importantes para nosotros, Señor. Gracias. Gracias por las fuerzas, por la salud, por las habilidades, por el intelecto. Gracias por los talentos, por los dones, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros. Te pedimos de manera especial en el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia esta mañana a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte, ayúdanos a conocer tu corazón, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Los niños pueden subir, los niños, los chicos, los niños, y sale Ricardo. Bueno, los chicos. Bueno, ¿cómo están esta mañana? Vamos, quiero invitarles a que por favor me acompañen esta mañana en la palabra. Vamos al libro de Jeremías, Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Y vamos a mirar el verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Cuando estén allí me dicen amén. Solo 2. Otros 4. Ok, Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, dice, porque yo sé, esto lo dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Señor, colocamos delante de ti esta palabra que citamos esta mañana y te pedimos en el nombre de Jesús que alumbres nuestro entendimiento, que nos des revelación, Señor, que hoy podamos decir como decía el salmista, Señor, que he probado tus palabras y tus palabras son como miel, Señor, para mí. Permítenos hoy disfrutar de tu palabra como ese alimento necesario para nuestra mente, para nuestro corazón, para fortalecer nuestra relación contigo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estas palabras, o esta palabra en el libro de Jeremías, está escrita en un momento difícil que pasa el pueblo de Israel. Israel pasó por un tiempo donde fue llevado cautivo, donde el templo fue destruido, donde la gente fue desarraigada del lugar, de su familia, de sus pertenencias, y fueron llevados a cautiverio por un tiempo prolongado.
Y en medio de todas esa zozobra que está viviendo el pueblo, yo creo que para muchos de ustedes, no sé, pero yo tengo una sensación, y es que no hay un lugar más cómodo como su propia casa. No hay una casa más cómoda que su propia cama, ¿cierto? Yo puedo estar viajando, puedo estar en un lugar, disfrutando de un lugar, pero no hay una cama tan cómoda como mi cama, ¿cierto? Cuando estoy viajando y regreso a mi casa y me acuesto en mi cama, ese es el lugar más cómodo para mí. Es el lugar más cómodo, es una bendición poder estar uno en su casa, ¿cierto? Y poder disfrutar de lo que ha conseguido. O sea, no sé ustedes también, pero uno tiene a veces los vasos, ¿cierto?, para los momentos especiales, y los vasos que usa normalmente, y tal vez no sean los más finos, pero es con el que se siente cómodo. Lo mismo pasa con la ropa, ¿cierto? Con tal vez lo que usted más disfruta ponerse, no es lo más costoso, no es lo más elegante, pero es aquello que para usted lo hace sentir cómodo, ¿cierto? Entonces imagínese un pueblo que durante un periodo de tiempo está en cautiverio, preguntándose cuándo va a volver a su casa, cuándo va a estar disfrutando de lo suyo, cuándo va a estar cómodo en su propio espacio. Y en medio de todas esas preguntas viene esta palabra de parte del Señor. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. O sea que en medio de las situaciones que nosotros podemos estar viviendo, Dios siempre tiene un plan, Dios siempre quiere hacer algo, y lo que Dios quiere hacer para nosotros, aunque no lo podamos entender, lo que Dios quiere hacer siempre es bueno. Amén. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros es pensamientos de paz. O sea, el deseo de Dios hacia nosotros es que tengamos paz y que nos vayan bien. O sea, si el deseo de nosotros es estar bien, el corazón de Dios también es procurar ese bien para nosotros. La pregunta que nos podríamos hacer cada uno es, pues, ¿cómo llegar a ese bien? ¿Cómo lograr que lo que Dios tiene en su mente, en su corazón, para nosotros, se vuelva una realidad para mí? Porque a veces lo vemos como distante, ¿cierto? A veces estamos en una situación y creemos que esa situación nos está separando tanto que va a ser imposible ver ese bien. Personas que dicen, yo salgo del mal para peor, salgo de Guatemala y voy para Guatepeor, ¿cierto? Y ¿cuándo? O sea, vemos como un imposible llegar hasta allá. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar a ese deseo que Dios tiene con cada uno de nosotros, si sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos? ¿Cómo lograrlo? Pregúntale a la persona que está a tu lado y dile, ¿cómo lo podemos lograr? Y yo les voy a decir sencillo, ¿cuál es el secreto que está escondido detrás de esto? Y el secreto escondido detrás de esto es el oír. El primer mandamiento en la palabra, yo creo que muchos de ustedes lo saben, comienza con esta parte. Oye, oh Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. Entonces el primer mandamiento comienza con una pequeña aclaración. Oye, oye. No sé ustedes, pero
A veces cuando tenemos la oportunidad de comprar algo, nos emocionamos tanto con el hecho de comprarlo que lo último que miramos es el catálogo, ¿cierto? El catálogo, las instrucciones de uso. Lo último, o sea, estamos tan emocionados, ¿cierto? Lo que sea que usted compre, si lo compra y llega a su casa y tiene la oportunidad de destaparlo, usted se emociona tanto, ¿cierto? Que quiere hacerlo y pasa por encima las instrucciones y usted mira si es algo para conectar, usted mira la manera de conectarlo o ponerle las pilas o encenderlo, usted quiere que funcione, pero no estamos mirando el cómo debe funcionar. Y cuando Dios nos diseñó a nosotros, Dios dijo, ellos necesitan un manual de uso, y ese manual de uso es la palabra. Lo interesante es que a lo largo de nuestra vida empezamos a experimentar, empezamos con nuestros propios recursos, nuestra propia habilidad, buscar cómo darle el uso a nuestras vidas. Y empezamos a darnos cuenta que cometemos errores. Un día yo necesitaba destapar algo, quitar unos tornillos, y el destornillador estaba en el tercer piso, yo estaba en el primer piso. Entonces, como tenía tantos deseos de abrir eso rápido, lo que hice fue que agarré un cuchillo. Y agarré el cuchillo para hacerlo, y decía, bueno, no está tan apretado, con un cuchillo lo puedo hacer. Pues el asunto es que dañé el cuchillo y finalmente tuve que ir a buscar el destornillador, ¿cierto? Dentro de las instrucciones decía que buscara el destornillador y con el destornillador iba a ser fácil, pero yo quise hacerlo por el otro lado. Entonces, mi propia prudencia, mi propia sabiduría hizo que dañara ahora eso que quería hacer y que dañara el cuchillo. Entonces me salió más caro. En nuestras vidas nos sucede lo mismo. Nos enfrentamos a situaciones que queremos resolverlas primero por nuestros propios medios, con nuestra propia sabiduría, y terminamos dañando las cosas y haciendo el proceso más largo. Pero nos encontramos con esto, que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal. Que Dios tiene un plan, que Dios quiere hacer algo, pero Dios necesita comunicárnoslo a nosotros. En la Biblia empiezo a encontrarme con algunas cosas que son muy interesantes. Quiero que miren por favor conmigo en el libro del Éxodo. El ánimo de Dios siempre fue comunicarse con los hombres, siempre. En el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 14, dice, respondió Dios a Moisés. Y quiero que usted se fije esto. Respondió. ¿Cuándo hay una respuesta? Cuando existe una pregunta. Así que todo aquel que llama va a recibir una respuesta. Todo aquel que pregunta va a encontrar de Dios una respuesta. Entonces dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, el yo soy, o yo soy, me envió a vosotros. Pero miren también esto, Primera de Samuel capítulo 3, verso 10. Primera de Samuel capítulo 3, verso 10. Vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla que tu siervo escucha. O sea, Dios estaba interesado en que lo oyeran. ¿Y sabes qué? Dios está interesado también en que lo oigan hoy. Y Dios está interesado en que lo oigamos nosotros. ¿Por qué Dios tiene interés en que lo oigamos nosotros? Así como Moisés, así como Samuel. ¿Por qué Dios tiene interés en que nosotros lo oigamos? Porque
que sus pensamientos de bien y no de mal se conviertan en una realidad en nuestras vidas, depende específicamente de eso, de que lo podamos oír, de que lo podamos oír. ¿Cómo se siente usted cuando da instrucciones y hacen algo completamente diferente a lo que usted ha querido que hagan? Si usted tiene un empleado y contrata a un empleado, usted le dice, mire, quiero que haga esto. Voy a anotarle cada una de las cosas que tiene que hacer. Paso 1, haga esto. Paso 2, paso 3. Pero usted llega al rato y se encuentra que él no lo hizo como usted le dijo, que las cosas no están saliendo bien. Y usted le dice, ¿por qué esto no está listo? No, es que se me ocurrió hacerlo de tal forma. ¿Cómo se siente usted cuando se encuentra con eso? ¿Cómo se encuentra? ¿Se siente usted contento? ¿Lo celebra? ¿O por el contrario se molesta? Yo creo que Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Si yo fuera Dios, le hubiera cortado la cabeza a más de uno. Pero Dios es tan bueno que tiene paciencia con nosotros y aún así sigue insistiendo. Yo miraba lo siguiente, y es que cuando tenemos la oportunidad de escuchar a Dios, Dios siempre está hablando. Todo el tiempo Dios está hablando, todo el tiempo. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de escucharlo, sencillamente es como si alguien nos dijera, mira, párate enfrente porque el autobús que te va a llevar hasta cierto sitio pasa en 2 minutos. 2 minutos. Ok, si estás a los 2 minutos allí, para el autobús, te recoge y te lleva hasta el lugar. Resulta que tú no oíste. Tú no estuviste a los 2 minutos. El bus está haciendo su recorrido y quienes se montaron en el autobús tienen la oportunidad de disfrutar el viaje. El que no llegó, sencillamente no disfruta del viaje. Pero eso no quiere decir que el viaje no se esté llevando a cabo. El viaje está funcionando, el viaje lo están recibiendo y lo están viviendo quienes estuvieron escuchando, quienes respondieron a la instrucción de estar allí. Pero quienes no están viviendo algo completamente diferente. Y yo quiero decirles esto: cuando nosotros tenemos la oportunidad de escuchar lo que Dios dice, escuchamos las instrucciones, estamos allí para empezar el recorrido de la mano de Dios. Si no lo hacemos, vamos a estar viviendo algo diferente, ¿cierto? Sin conocer lo que está pasando en el viaje. Entonces, Dios nos da instrucciones a nosotros, pero nosotros no podemos disfrutar de los pensamientos de bien y no de mal sencillamente porque no desarrollamos nuestra capacidad para oír. Entonces, algo que Dios quiere que nosotros hagamos es que desarrollemos un corazón para oír, que digamos, Señor, háblame, pero háblame, yo quiero oír tu voz y yo quiero estar dispuesto a cumplir y a hacer lo que tú quieres. Hay unos ejercicios importantes que nos ayudan a identificar la voz de Dios, porque en la vida todas las cosas que se practican de manera continua se convierten en algo fácil para nosotros. O sea, usted comienza a hacer algo por primera vez y le cuesta trabajo, pero a la medida que lo empieza a hacer, definitivamente empieza a convertirse en algo natural para usted. Las actividades o las disciplinas que nos ayudan a empezar a escuchar la voz de Dios tienen que ver, una, con la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. Diga conmigo, la lectura de la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios me va a llevar a meditar la palabra de Dios. O sea, usted no puede meditar la palabra de Dios si usted no lee la palabra de Dios. En otras palabras, usted siempre estará meditando de acuerdo a lo que usted está escuchando. La palabra de Dios permanentemente, estar leyendo la palabra de Dios, hace que nuestra mente
esté funcionando con la palabra de Dios, y allí entonces nosotros empezamos a meditar. ¿Eso qué permite? Siempre nosotros estamos recibiendo información, siempre, todo el tiempo estamos recibiendo información y estamos en un mundo que continuamente nos está bombardeando. Muchas personas hablan de cosas que dicen que Dios les dijo, y no sé si usted se encuentra con eso. Alguien dice, Dios me dijo tal cosa. Cuando usted medita en la palabra y cuando usted lee la palabra, usted puede decir, hey, un momento, pero eso no lo dice la palabra. Eso no es lo que dice la palabra. Si eso es lo que usted cree, tal vez usted se lo imaginó, porque algunos de su propio corazón pueden soñar o pueden imaginar. Para este momento en el que Dios le dijo a su pueblo, yo tengo pensamientos de bien y no de mal, el único que se atrevió a decirle la verdad al pueblo fue Jeremías. Pero habían otra cantidad de profetas y muchos de esos profetas estaban declarándole al pueblo bien, pero no era lo que Dios estaba diciendo. Dios estaba hablando de un tiempo de dificultad, de dolor, pero estaba diciendo, en medio de esa dificultad y ese dolor, mis pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. O sea, aunque ustedes van a vivir el tiempo de cautiverio, van a vivir tiempo de dolor, van a vivir toda esta situación, quiero que sepan algo. Aunque pasen por eso, mis planes para ustedes son planes buenos. Pero el único que se atrevió a decir eso fue Jeremías. Todos los otros estaban profetizando bien. Pero el pueblo no podía discernir cuál era la verdadera voz de Dios. Es más, por Jeremías abrir su voz y declarar lo que Dios decía, a Jeremías lo convirtieron en un enemigo. Pero Dios lo guardó. Finalmente se dieron cuenta que el que estaba diciendo las cosas como Dios quería era Jeremías, pero el pueblo quería escuchar lo que les parecía dulce, ¿cierto? Lo suave. Entonces, todos nosotros siempre vamos a estar escuchando algo. Todo el tiempo vamos a estar escuchando algo y nuestro corazón va a estar inclinado a escuchar algo. El gran problema aquí es ¿qué es lo que nosotros estamos escuchando? Porque siempre vamos a estar obedeciendo a lo que estamos escuchando. Solo cuando escuchamos la palabra de Dios y cuando meditamos en la palabra de Dios, tenemos la capacidad de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. Es interesante que hay un bombardeo en los medios de comunicación donde mucha gente dice cosas que aparentemente fueran de Dios y no son de Dios. Hay mucha gente predicando cosas que parecen sensacionales, pero cuando vemos el resultado, Dios no está. No pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente está dispuesta a escuchar lo que al oído le gusta, pero la gente no está identificando o no está discerniendo cuál es la voz de Dios. Entonces, el hecho de leer la palabra hace que yo pueda meditar la palabra, pero la otra cosa que sensibiliza mucho mi corazón para identificar la palabra de Dios tiene que ver con la oración, y algo que me ayuda muchísimo tiene que ver con el ayuno. Entonces, leer la palabra, la oración y el ayuno sensibiliza mi corazón para identificar la voz de Dios. ¿Cuáles son los beneficios de recibir o de leer la palabra y de tener la palabra y de oír la palabra? Vamos a mirar algo muy importante. En el libro de Amós capítulo 3, yo le voy a dar un secreto para que usted llegue fácil ahí al libro de Amós, al capítulo 3. Amós capítulo 3 está después de Amós capítulo 2. Ahí donde las hojas están pegadas, ahí es.
Dice Amós capítulo 3, verso 7. ¿Ya llegaron ahí? ¿Ya lo encontraron? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Mira esto. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ok. ¿Cuál era la característica principal de los profetas en aquel tiempo? Dios enviaba a los profetas para poder cuidar al pueblo. O sea, el pueblo era protegido, era guardado y era bendecido gracias a los profetas. Pero los profetas hacían algo particular. Los profetas querían oír la voz de Dios. Entonces ellos buscaban tener intimidad con Dios. En otras palabras, los profetas eran amigos de Dios. Los profetas desarrollaban una amistad profunda con Dios y eso les permitía escuchar la voz de Dios. Entonces el pueblo era bendecido gracias a que habían profetas que escuchaban la voz de Dios y la comunicaban. ¿Qué podemos nosotros hacer hoy para escuchar la voz de Dios? Desarrollar una amistad con Dios. ¿Cómo desarrollamos esa amistad con Dios? Con la palabra, leyendo la palabra, teniendo oración, teniendo tiempos de ayuno, buscando estar en su corazón. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a tener un oído sensible a la voz de Dios. Y Dios quiere en todo tiempo estar dando instrucciones para que nos vaya bien. Ese es el deseo de Dios. Dios quiere dar instrucciones para que te vaya bien. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús está con sus discípulos y Jesús está hablando que uno de ellos le va a traicionar. Está diciendo, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes me va a entregar. Entonces Pedro le hace señales a Juan y le dice, pregúntale. Entonces Juan, la Biblia dice que Juan está recostado en el pecho de Jesús. Y la razón por la que está recostado en el pecho de Jesús es porque ellos se sentaban como si fuera en el piso y al estar sentados o recostados en el piso colocaban sus hombros y quedaba como uno cerca al otro. Juan era alguien que quería estar siempre cerca a Jesús. Entonces Pedro quiere tener la información y le hace señas a Juan, que está cerca al corazón. Y Jesús le dice a Juan, el que meta conmigo la mano o el pan en el vino, ese que lo hace, ese es. El primero que conoció el secreto era el que estaba cerca al corazón de Jesús. Y esto es lo que el Señor dice: todo lo que yo voy a hacer primero se lo voy a revelar a mis amigos, a los que tienen cercanía conmigo. Entonces todos los pensamientos de bien que Dios tiene con nosotros nos los va a revelar a la medida que nosotros desarrollemos amistad. Necesitamos desarrollar amistad. Necesitamos desarrollar amistad con la palabra. Necesitamos tener un deleite con la palabra. Necesitamos disfrutar de la palabra para meditar en la palabra. Estamos bombardeados en estos tiempos con cantidad de información y nuestras mentes no se quedan quietas. Pero necesitamos entonces tener el reposo de la palabra para meditar en la palabra, y Dios a través de su palabra nos va a dar instrucciones para llegar a los pensamientos de bien que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vamos a seguir mirando algo más aquí en la Escritura. Aleluya. Dice el libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, verso 27. Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Qué poderoso es esto. ¿Quiénes oyen la voz del Señor? Mis ovejas. Hay algo muy interesante. Hay una diferencia entre las cabras y las ovejas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre las cabras y las ovejas? Hay una gran diferencia entre las cabras y las ovejas, y es que las cabras saltan mucho. Las cabras no pueden tener un lugar. Las cabras es un animal interesante, y es que no dependen como las ovejas de un pastor. De hecho, las ovejas son el animal más tonto que existe. Las ovejas son el animal más tonto que existe. La única manera como una oveja es protegida es cuando aprende a oír la voz del pastor. Y no sé si ustedes han tenido esta experiencia, tal vez lo han visto por ahí en videos, pero es interesante que un hombre está frente a una cantidad de ovejas y empieza a cantar. Y hay un poco de ovejas y las ovejas siguen comiendo allá donde están. Pero entonces ahora viene el pastor de las ovejas y él levanta su voz y canta también lo mismo que estaba cantando el otro, pero en el momento en que todas escuchan la voz del pastor, todas vienen detrás de él para seguirlo. Entonces, es interesante este ejercicio porque ellas conocen la voz del pastor y lo siguen. Y Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Existen ciertas cosas que suceden con las ovejas que no suceden con las cabras. El Señor disciplina a las ovejas cuando las ovejas no quieren permanecer cerca del redil. Cuando las ovejas se enredan, cuando las ovejas se van, el Señor tiene un tratamiento especial con las ovejas. ¿Qué es lo que hace el pastor o qué hacían los pastores en la antigüedad con las ovejas? Cuando las ovejas siempre se estaban enredando y él tenía que dejar las otras para ir a buscarla, y eso le traía ya problemas a él porque estaba dejando de atender el redil y dejando de llevarlas a los lugares donde tenía que llevarlas para estar siempre tratando con esa ovejita que se perdía y empezaba por allá a pegar alaridos porque estaba perdida. Entonces él venía y la buscaba y la traía. Si venía y lo hacía una vez más y lo hacía otra vez más, lo que el pastor hacía era que tomaba el cayado y agarraba una de las patas de la oveja y les quebraba la pata. Entonces la oveja ya ahora no podía caminar sola. Entonces él tomaba la oveja, la colocaba sobre su espalda y entonces allí la llevaba. ¿Qué sucedía? La única voz que esa oveja empezaba a reconocer era la voz de este pastor. Ahí se daba cuenta el timbre de voz y el tipo de voz que tenía el pastor. Entonces esta oveja dependía de que el pastor la llevara a donde iba a comer, dependía de que él la levantara porque ya no se podía mover sola, y entonces se acostumbraba tanto a la voz del pastor que cuando ya estaba en condiciones de moverse sola, ella se aseguraba de no perderse del pastor porque no le iba bien. Entonces, esto es interesante. Si el Señor a usted lo corrige, es porque usted no es cabra, porque es oveja. Y si usted atraviesa por momentos diferentes de dificultad, que dice, ¿por qué yo tengo que estar viviendo esto? ¿Por qué tengo que estar sintiendo? ¿Por qué tengo que encontrarme con esto? ¿Sabe que dele gracias al Señor de que el Señor a usted lo ve como oveja y no como cabra? Porque en el momento en que usted viva como quiera y no pase nada,
usted tiene que preguntarse si más bien su naturaleza es diferente. Pero si en todo este proceso usted está dándose cuenta que el Señor sigue buscándolo y el Señor sigue extendiendo su mano, hay una buena noticia: usted es una oveja. Y este proceso que el Señor le permite vivir tiene un propósito: que usted aprenda a oír la voz del Señor, porque lejos del Señor nada podemos hacer. Todos los que quieren vivir sin el Señor, ¿sabes qué? Si se pierden del paseo, disfrutan lo otro. Pero los que quieren seguir al Señor saben que el único lugar donde pueden estar bien es en el lugar donde están escuchando la voz del Señor, porque es la que les lleva al lugar seguro. Entonces, esto es muy interesante. Las diferentes situaciones que nosotros vivimos tienen un propósito, y es agudizar nuestro oído para que nosotros aprendamos a oír la voz del Señor, porque el éxito en mi vida, el éxito como cristiano, depende de mi capacidad para oír la voz de Dios. No oyes la voz de Dios, te lo pierdes. Pero ¿sabes qué es lo peligroso? Que si te lo estás perdiendo y estás disfrutando que te lo estás perdiendo, tal vez no eres una oveja. Porque las ovejas, si se lo están perdiendo, no están felices. Las ovejas saben que algo les falta. ¿Cómo regresar y cómo recuperar eso? Necesitamos desarrollar un oído atento para oír la voz de Dios. Todos los problemas que el pueblo de Israel padeció dependían de una sola cosa: dejaron de oír la voz de Dios. En el momento en que dejaron de oír la voz de Dios, comenzaron los problemas. En el momento en que empezaron a oír la voz de Dios, empezaron las soluciones, empezaron los cambios, empezó la libertad, empezó la victoria. Dejaron de oír y empezaron los problemas. Entonces, esto también me quiere a mí decir algo. El enemigo hará todo lo necesario para que yo escuche tanto ruido que lo único que no puedo identificar es la voz del Señor. Hay tres voces que nosotros siempre estamos escuchando. Una es mi propia voz, otra es la voz del diablo y otra es la voz de Dios. Y sabes, podemos ser engañados creyendo que siempre es la misma voz. ¿Cómo tú sabes quién te está hablando? ¿Cómo tú sabes si eres tú mismo el que está hablando? ¿Cómo sabes si es el diablo el que está hablando? ¿O cómo sabes si es Dios el que está hablando? Yo les he enseñado algo: el diablo habla en primera persona. Y quiero que entiendas esto. ¿Cómo te habla el diablo cuando quiere hablarte? Te habla de tal forma que hace que pienses que esas palabras salen de ti mismo. O sea, digamos esto: si yo soy el diablo y quiero hablarle a Ricardo, yo no le diría: oye Ricardo, imagínate que tal cosa te puede pasar. Yo le diría a él, entraría a su mente y le diría: estoy pensando que alguna cosa me va a suceder, haciéndome creer que eso que yo estoy escuchando viene de mí, no viene de él. No sé si me estén entendiendo lo que les trato de decir. Pero cuando el diablo quiere distraerte, distorsionarte, confundirte, te habla como si fueras tú mismo. La Biblia habla en el libro de Efesios, en el capítulo 6, de los dardos de fuego del maligno. ¿Qué son los dardos de fuego del maligno? Pensamientos. Cuando tú luchas con este tipo de pensamientos, es que yo no me siento como quisiera sentirme. Como que a mí, yo como que le caigo mal a todo el mundo.
¿Por qué a mí no me tratan de la misma forma como tratan a otras personas? ¿Sabes? A veces eso que tú estás escuchando ni siquiera es tu voz, es la voz del enemigo. Pero te lo hace pensar como que tú mismo lo estás diciendo. Ahora, cuando tú hablas, a veces tú hablas de tus propios deseos. Y esto era lo que el Señor decía acerca de algunos profetas. Decía, ustedes hablan desde su propio corazón. O sea que nosotros podemos tener deseos profundos, ¿cierto? Y a veces hablamos desde nuestros propios deseos. No sé cuántos de ustedes han soñado cosas que han estado pensando, ¿cierto? De pronto agarraste una revista o viste una película de un viaje, de alguna cosa, y tú tuviste un sueño en un paraíso, ¿sí? O viste unas fotos de algunas personas que hacía mucho tiempo no veías y te soñaste con ellos. ¿Por qué? Porque del propio corazón nosotros traemos eso y empezamos a soñar de lo mismo que tenemos en nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón habla. Y nuestro corazón habla con nuestros deseos, con nuestras pasiones, con nuestros propios intereses. Habla nuestro corazón. Y nosotros tenemos que identificar cuándo es Dios el que está hablando, cuándo es el diablo el que está hablando y cuándo eres tú. ¿Cómo identificamos cuándo es Dios el que me está hablando? Porque cualquier cosa que Dios diga no es contrario a lo que dice su palabra. El único filtro que tú puedes tener para decir esto me lo está diciendo el Señor es porque Dios no contradice su palabra. Y esto es interesante porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, las ovejas han pasado el proceso. Las ovejas han pasado el hecho de que el Señor les haya roto una pata, los haya cargado y han empezado a identificar, ay, sí, el Señor era el que me estaba hablando. Era el Señor, sí, puedo tener claro, eso no era mi mente, eso no fue el diablo, eso no fueron las circunstancias, era el Señor el que me estaba hablando. Ya sé qué es lo que el Señor me está diciendo, ya sé qué es lo que el Señor quiere, ya sé a dónde me está guiando el Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, Dios está interesado en que nosotros escuchemos su voz y el interés primordial en la vida de un cristiano para que le vaya bien tiene que ver en desarrollar un oído para oír la voz de Dios. Te van a hablar tus sentidos, porque vas a empezar primero a percibir de acuerdo a lo que tus sentidos ven. Te va a hablar el diablo, mejor no hubieras venido. Pero cuando vienes dispuesto a escuchar la voz de Dios, tú empiezas a capturar, a atrapar la atención de lo que Dios está diciendo y empiezas a decir, yo estaba necesitando esto. Esto era lo que yo quería. Señor, tú sabías que era lo que yo necesitaba. Y empiezas a identificar que Dios te está hablando. Tal vez de todo un mensaje te encontraste con que algunas partes eran específicas para ti y te lo llevas y dices, yo estaba necesitando esto. Gracias. Pero te puedes encontrar con que tu propia voz te hace sentir que nada pasó. Puedes escuchar la voz del diablo haciéndote creer que podías hacer otra cosa que pudo haber sido más productivo. Pero te puedes encontrar con la voz de Dios y decir, esto era lo que yo estaba necesitando para mi vida. Gracias. Así que en todo el tiempo te vas a encontrar con esas voces, pero necesitas tener en tu corazón el deseo de querer oír la voz de Dios, porque si no tienes el deseo de querer oír la voz de Dios, sencillamente cuando venga la instrucción, el bus sigue derecho y no puedes disfrutar de lo que el Señor quiere. ¿Con qué te tienes que quedar esta mañana? No importa cuál sea la situación por la que tú estés viviendo.
los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Los pensamientos de Dios para mi vida son pensamientos de bien y no de mal. Dios tiene algo bueno detrás de todas estas cosas, pero el poder llegar a ellos depende de mi capacidad para oír. ¿Cómo desarrollo esa capacidad para oír? Ve a la palabra. Tómate un tiempo con Dios en la palabra. Lee la palabra no como una información, no leas la palabra como por cumplir. Tengo que leer 2 capítulos, tengo que leer 10 capítulos, tengo que leer... No, nunca lo leas por cumplir. Léelo sencillamente preguntándote, ¿qué me quiere decir el Señor a mí? ¿Cómo esta palabra que estoy leyendo tiene una aplicación para mi vida? ¿Qué estoy aprendiendo hoy de esto que el Señor me está permitiendo leer? No importa qué pasaje estés leyendo, ¿qué puedes aplicar? ¿Qué de esa escritura es para ti? Y si puedes, toma nota acerca de esto. Esto el Señor me lo habló. Estas palabras tienen una aplicación para mí. Esto está sucediendo para mí. Desarrolla eso. Desarrolla la capacidad de meditar en la palabra. Tu mente siempre irá en dirección a alguna cosa, pero nosotros determinamos a dónde ponemos nuestra mente, y yo quiero poner mi mente en la palabra para meditar la palabra. 2, toma tiempos de oración. Ten tiempos de oración. La Biblia dice que Dios le respondió a Moisés. Moisés tenía tiempo para preguntarle. Entonces, tus preguntas van a tener respuestas también, pero tómate el tiempo para venir delante de Dios y consultarlo y hablarle. Hazte amigo de Dios. Y en tercer lugar, doblega tu carne, porque nuestra carne es rebelde. Veía algo interesante de un científico que decía que el mejor ayuno para el cuerpo es un ayuno de 3 días. Decía, en 3 días todos tus parásitos se van a morir. En 3 días. Y veía que la Biblia dice algo también interesante. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. No hay ninguna influencia demoníaca sobre tu cuerpo que pueda permanecer si tú lo resistes. Y lo único que alimenta al diablo para seguir actuando en nosotros es que nosotros sencillamente alimentemos nuestra carne. El ayuno, puedes hacer ayuno de internet, puede ser ayuno de tu celular, ayuno de las redes sociales, puede ser ayuno de todas las cosas que te gustan, hasta de televisión, del chisme, de todas las cosas que tú quieras. ¿Y sabes qué? Y finalmente la influencia y el poder que tienen o que el enemigo tiene sobre esas cosas se va a debilitar. Los parásitos se mueren porque no los estás alimentando. Y dicen que lo más saludable para purgar el cuerpo es un ayuno. Pero yo creo que eso no sucede únicamente con el cuerpo físico, sino también espiritualmente. Un ayuno no es un tiempo para aguantar hambre, es un tiempo para buscar al Señor, para reconocer nuestra fragilidad, nuestra debilidad y nuestra necesidad del Señor. Y cuando lo hacemos, vamos a encontrarnos con algo. Nuestros sentidos, la Biblia dice en el libro de Corintios que el diablo con astucia engañó a Eva por sus sentidos. Dice, de la misma manera nuestros sentidos pueden ser engañados. Entonces, el enemigo está utilizando nuestros sentidos. Tenemos sentidos físicos, pero también tenemos sentidos espirituales. Y la Biblia nos habla acerca del oído. El oído es uno de los medios con el cual nosotros podemos recibir la palabra. Pero nosotros también recibimos la palabra por nuestra vista. Pero nosotros podemos tener una sensibilidad también. Cuando Dios nos habla, no necesariamente Dios nos habla con palabras o con voces. Dios nos habla también a través de un sentir o a través de un ver espiritual. Yo puedo ver, puedo tener una percepción espiritual, pero esa percepción se agudiza cuando yo tengo tiempos en los cuales
le digo a mi carne, no te voy a alimentar. Y yo tengo hambre de escuchar la voz de Dios. Y yo quiero decirte esto, voy a terminar con esto. El mecanismo para bendecir Dios a sus hijos es una palabra. ¿Qué necesitas tú para salir de la situación en la que te encuentras? Una palabra. Pedro vio caminar al Señor sobre las aguas. Y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo camine. Y el Señor le dijo, ven. Y con una palabra caminó sobrenaturalmente sobre las aguas. Una palabra de 3 letras. La diferencia es que esa palabra salió de la boca de Dios. ¿Sabes qué necesitas tú para salir de la situación? A veces nosotros creemos que pagando las deudas salimos de la situación. Que si nos pagan el arriendo, que si nos pagan los servicios, que si nos dan la medicina correcta, con eso ya todo está resuelto. No. Tú puedes encontrar dinero y después de que resuelves esa situación te das cuenta que a los 8 días tienes otro problema de dinero igual. Puedes tener un problema de salud hoy y resulta que te hacen una cirugía y te resuelven eso, pero al poco tiempo tu cuerpo otra vez se volvió a enfermar. O sea que sigues en lo mismo. Pero una palabra, dijo el centurión, una sola palabra será suficiente para sanar a mi siervo. Solamente di la palabra. ¿Y sabes qué? El asunto no es que el Señor no esté hablando. El asunto es que nuestros oídos no están agudos para oír la palabra. Y como no están agudos para oír la palabra, nuestra condición no cambia, sino que nuestra condición sigue en el mismo círculo. Pero si nosotros agudizamos nuestro oído para oír la palabra, nosotros vamos a encontrar la bendición del Señor. ¿Qué necesitamos? Tener un oído dispuesto para oír la palabra. Yo te invito a que te pongas de pie. Con razón el Señor se maravilló cuando el centurión le dijo, Señor, yo soy un hombre con autoridad y digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al otro, ven y viene y cumplen mis órdenes. Tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y el Señor se sorprendió de la fe del centurión. ¿Sabes qué? Ese centurión encontró que el secreto era tener el contacto con la palabra. Hoy nosotros tenemos la palabra, ahí está. Pero a veces no tenemos la agudeza para escuchar la palabra. Y no salimos de una situación, sino que nos metemos en otra. Nos preguntamos, ¿pero qué pasa? Cuando Dios habla a nuestras vidas, su voz es inconfundible. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la voz de Dios en algún momento en su vida? ¿Sabes qué? Su voz es inconfundible. Su voz es poderosa. Su palabra se cumple tal cual. Tal cual. Cuando yo atravieso por un momento de dificultad, yo entro en búsqueda del Señor solo para decirle, Señor, dame una palabra. Yo quiero escuchar esa palabra. Y si tú estás atravesando por un momento de dificultad, por un momento donde no sabes por qué las cosas están pasando, emocionalmente no te sientes como quisieras sentirte, físicamente no te sientes como quisieras, sencillamente dile, Señor, di la palabra, dame la palabra.
pero yo quiero oírla, porque ¿de qué sirve que la digas si no la escucho? Yo quiero oír esa palabra. Y te pido que me des el entendimiento, que despejes, Señor, mi mente, que despejes mi corazón, para que yo pueda escuchar esa palabra. Vamos a orar. Padre, Señor, en este momento venimos delante de ti, venimos reconociendo que tú eres ese Dios poderoso, ese Dios grande, ese Dios inigualable, ese Dios que creó todas las cosas con el poder de su palabra, que todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía, y todo sucedió por una orden, por una palabra que tú diste, Señor. Hoy te pedimos, ayúdanos a oír, sensibiliza nuestros corazones para que podamos oír. Ayúdanos, Señor, a eliminar de nuestra mente nuestra propia voz, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Señor, no permitas que nuestro propio corazón sea engañado, pero tampoco permita, Señor, que la voz del enemigo termine, Señor, distrayéndonos, haciéndonos creer algo que no es lo que viene de tu propio corazón. Enséñanos a discernir a través de tu palabra, Señor, tu voz. Levanta, Señor, a tus hijos con poder. Permite, Señor, que podamos ver el cambio en las situaciones, en las condiciones. Que podamos ver, Señor, que se derriba, Señor, todo lo que el enemigo hace. Que podamos ver, Señor, la victoria ante los ataques. Que podamos ver, Señor, libertad ante las amenazas, ante la opresión. Que podamos ver salud, Señor, ante la enfermedad. Que podamos ver, Señor, la paz ante las tormentas. Que podamos, Señor, poder escucharte. Que nos volvamos diestros, Señor, agudos. Que podamos ser como aquellos profetas en la antigüedad. Que podamos ser llamados tus amigos. Que podamos ser como aquel discípulo amado Juan, que siempre tenía su oído cerca a tu corazón para poder escuchar, Señor, lo que tú decías. Ayúdanos, Señor, a ser esa iglesia que te oye, esa iglesia que identifica tu voz y camina de acuerdo a lo que tú dices, Señor, para experimentar la libertad. Danos oídos para oírte, Señor. Danos oídos para oírte. Rompe todas esas estructuras que nos impiden escucharte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias. Amén.